50. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Una vez más el 50, todos juntos. Porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Una vez más esa parte que está en rojo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Diga conmigo: no temáis. No temáis. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, es aliento a nuestra alma. Y aún, Señor, es medicina a nuestros huesos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sé que tienes una palabra para este pueblo en esta noche. Señor, lo que tú ya de antemano has hablado, Señor, a mi mente, a mi corazón. Señor, has tratado, Señor, conmigo, primeramente, Señor, para traer y poder exponer fielmente tu palabra desde tu altar, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Aquí hay una iglesia, Señor, que te ama, que te anhela y quiere oír tu voz. Señor, todo mi ser, mi mente, mi corazón, mis sentimientos, todo este vaso, Señor, sea útil en tus manos. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Y uno de los ejercicios espirituales que hacemos acá, podemos decirle al Señor por su palabra, levantar la Biblia y decir: Padre, tu palabra, que es infalible, hable hoy a mi mente, a mi corazón, y que siga transformando mi manera de vivir. Y que al salir de esta noche, en este lugar, pueda yo seguir testificando que tú me has salvado. En el nombre de Jesús. Amén. Y como usted lo ha confesado con su boca, así será. Amén. He titulado este mensaje hoy en esta noche. Les decía que seguimos con la serie El Evangelio de Jesús. Esta noche dice: Iglesia de Cristo, no temas. Levántate. Pongan ya eso en su mente, porque vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con cada palabra que he puesto en el título. Iglesia de Cristo, dice: no temáis, levántate, y Dios tiene un diseño para ti. Un diseño o un propósito. Y vamos a ver un poco más adelante por qué puse este título. Así que no temas, iglesia, no temas. Es más, levántate si estás caído. Si estás desanimado, levántate. Pero no solamente que el Señor te dice en esta noche: no temas, levántate, porque tiene un diseño específico, único para ti, específicamente para ti. Y ese es nuestro pensamiento. Ahora vamos a ir a este texto, el capítulo 6 de Marcos. Marcos narra la historia y lo vemos también en esta misma historia que Jesús camina sobre el mar, también en otros capítulos, en otros evangelios, como la de Mateo, también en Lucas, también lo podemos ver. Pero Mateo nos da otro detalle un poco más amplia de qué pasó exactamente durante todo ese proceso que el Señor dice en su contexto. El versículo 45, ahí en el capítulo 6 de Marcos dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, al otro ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús le dice: vamos para el otro lado. En otras versiones dice que
les ordenó, fue una orden. Y cuando Jesús habla y da una orden, Él va a cumplir lo que Él ha dicho. Amén. Porque Él siempre ha sido el principio y el fin. Él fue el que habló en Génesis 1:1, cuando dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Porque dice que desde el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Eso dice Génesis 1:1. La voz, la palabra, el verbo, el evangelio, recordando que Jesús cuando comienza su evangelio, narrado por el evangelista Marcos dice, Marcos capítulo 1, versículo 15, dice que Jesús, comienza su evangelio diciendo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y hay dos palabras claves, tres con lo de Él, representando a Cristo. Las dos palabras dice arrepentíos y creer. Diga conmigo, arrepentíos y creer. Así que el evangelio se trata de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es reconocer que necesitamos de Dios, reconocer que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por gracia y por obra y misericordia de Dios hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por eso el apóstol Pedro, capítulo 2, en la primera carta, él dice y nos da nuevamente, nos hace recordar lo que somos nosotros, la identidad de la iglesia, usted y yo. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad es más, vosotros pues, dice Pedro, vosotros pues sois que linaje escogido de Dios. ¿Qué más? Real sacerdocio, una nación, dice, santa. Esa es su identidad, iglesia. Pero cuando la iglesia desconocemos cuál es nuestra identidad, entonces cuando viene el desánimo, cuando vienen los ataques del enemigo, cuando el enemigo viene a querer distorsionar los propósitos de Dios en tu vida, en mi vida, cuando desconocemos esta promesa, lo que Dios ha dicho, eso es y será. O sea, lo que la Biblia dice que tú eres, eso eres. En Cristo Jesús. Si estás en Cristo, eso eres tú. La Biblia dice que nos dio esa autoridad, ese derecho de ser llamados hijos. Primera o el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. El Señor nos dio ese derecho. Si la Biblia lo dice, yo lo creo y eso es. No sé si lo cree conmigo. Amén. Porque el Señor ha dicho que somos sus hijos desde el momento que usted empieza, ¿verdad?, a ser alcanzado por obra y misericordia de Dios a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence al pecador que está en pecado y viene al arrepentimiento y viene a Cristo. Y él es compartir el Evangelio, entonces su mente que estaba entenebrecido, ¿verdad?, bajo la autoridad del Dios de este siglo con D minúscula. Porque la Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que ven y no puedan ver, oyen pero no puedan creer, no pueden ir más allá. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, dice que el hombre natural, o sea, el hombre sin Cristo, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. No la puede entender. Para ellos es locura, pero para nosotros que somos espirituales, que andamos en Cristo Jesús, podemos entender las cosas de Cristo. Porque Pablo dice, para vosotros, le dice a la iglesia de Corinto y nos dice a nosotros hoy en día, hoy en esta noche, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué privilegio, iglesia! Nosotros podemos discernir la mente de Cristo, a ese Dios invisible revelado en la persona de Cristo. Usted y yo lo podemos entender. Lo que hoy está pasando en el Medio Oriente, iglesia, ya está ahí. Y Jesús lo profetizó hace 2000 años atrás, capítulo 24.
24 de Mateo, él dijo que vendrán guerras, rumores de guerra, hambre, pestes, pestilencia, surgirán falsos maestros, falsos cristos, y por ende, ¿verdad?, por causa de todo eso, y no solamente eso, también que el pecado se iba a aumentar, y todo ese acontecimiento nos estamos viendo. Pero hay una promesa de parte de Dios a su pueblo Israel, y la iglesia también entramos en esa misma promesa. Pero hay algo especial que Dios eligió a un pueblo para que ese pueblo pudiera mostrar la gloria de ese Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A todas las naciones eligió a Israel. Por eso hay que orar y bendecir a Israel. Pero entendemos también que Israel ha cometido pecado. Ha cometido pecado en el tiempo pasado y sigue cometiendo pecado en el tiempo ahora que estamos. Pero el Señor, así como trata con la iglesia, trata con ellos también. Tiene misericordia de la iglesia, tiene misericordia a ellos. Ellos también necesitan a Cristo, necesitan venir en arrepentimiento a Cristo. Ellos necesitan reconocer a Cristo. Pero hay una promesa sobre ese pueblo. Por eso no es de más, iglesia, que Irán que está atacando, o se ha levantado contra Israel. Si usted ve en el mapa, Irán es como 20 veces más grande que Israel, o 30 o 40 veces más. Israel es pequeñito. Y muchas naciones, todas las naciones que están alrededor de Israel, son enemigos. Odian a Israel, quieren destruir a Israel. Pero según las Escrituras, nadie lo va a poder hacer. Y yo lo creo porque la palabra lo dice. Así que no nos preocupemos de que va a venir guerra. Sí, porque va a venir. Lo que usted y yo debemos preocuparnos es estar a cuenta con Dios. Es que usted y yo estemos a cuenta con el Padre. Es cuenta corta con Cristo Jesús. Yo no sé cómo usted ha llegado en esta noche, pero el Señor te dice en esta noche, así como le dije, vamos al otro lado. Él dio una orden. Y Jesús sigue diciendo, y después de que hubo despedido y se fue al monte a orar, Jesús pasaba orando. Por eso la iglesia necesitamos orar. Necesitamos orar, iglesia. Si Jesús oró, ¿por quién se ha creído usted que no oró? ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué la iglesia de Jesucristo le cuesta orar? ¿Usted se ha preguntado eso? Pero si Jesús, ¿verdad?, el maestro, nuestro maestro, a quien nosotros debemos de seguir, él oraba. Versículo 47 dice, al venir la noche, la barca estaba en medio de la mar y él solo en la tierra. En este mismo texto, pero el texto paralelo en Juan 6:19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios adentro, o sea, adentro de la mar, se nos da detalle más Juan también, dice, o unos 5 o 6 kilómetros más o menos, vinieron a Jesús y andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, estaban aterrados de miedo los discípulos. Jesús les había dicho, vamos, pasemos. Ellos habían experimentado la gloria de Dios a través de Cristo, viendo los milagros, viendo las cosas que estaban aconteciendo ante sus ojos. Pero vamos a ver más adelante por qué ellos no pudieron discernir estos tiempos. En medio de la mar, en medio de la turbación de la tormenta, ellos sintieron temor. Digan conmigo temor. Yo no sé si hay alguien esta noche que viene con temor, con miedo. Porque Irán
porque todo Estados Unidos también se está metiendo en la guerra. Así que Irán también viene y amenaza a Estados Unidos. Así que no sabemos qué va a pasar. Pero lo más importante es que usted y yo estemos en Cristo. Y estemos a cuentas cortas con el Señor. Y estemos bien delante del Señor. Así que viendo remar remar dice con gran fatiga, o sea, los discípulos estaban remando con gran fatiga, luchaban contra el viento, porque el viento, dice, le era contrario. Hay momentos cuando sentimos, iglesia, que todo nos es contrario, ¿no es cierto? Cuando necesitamos más, estamos buscando, estamos endeudados, necesitamos un trabajo, parece que no se encuentra el trabajo. O cuando estamos bien en el trabajo y nos despiden, y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer con los bienes? Cuando todo estaba en casa, de repente entonces hay turbación. Hay miedo, hay desesperación, hay enfermedad, hay falta de alimento. ¿Qué vamos a hacer? Cuando el viento le es contrario, y es algo que pudieron experimentar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor les había advertido, les había hablado muchos años atrás, casi aproximadamente 70 años, el Señor a través de Jeremías había profetizado que ellos iban a la cautividad por causa de su rebelión. Y yo les quiero llevar en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, el Señor le habla a su pueblo y les recuerda y le da una promesa. Y viene la promesa que el Señor le da, y es una promesa tan hermosa. Jeremías capítulo 29, versículo 11, ¿están ahí? Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Iglesia, usted ha venido de esta noche. Por eso titulé el mensaje de esta noche Iglesia de Cristo, porque usted y yo somos la iglesia de Cristo. Amén. Somos la iglesia de Cristo, somos propiedad de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Somos columna y baluarte de la verdad. La verdad es Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Por eso les decía que no temas. No temáis, dice, porque yo estoy contigo. Yo soy el que soy, dijo el Señor. No temáis porque el gran yo soy está en medio de vosotros en esta noche. Si no temas, no temas. Iglesia, no temas. Pero dice, levántate porque Dios tiene un propósito para ti. Tiene un diseño especialmente para ti. Y eso, lo que el Señor le dice al pueblo de Israel estando en la cautividad, le recuerda, le dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y los pensamientos es de bien y no de mal, para darte un futuro, un porvenir mucho mejor de lo que tú puedes imaginar. Pero en el contexto, el versículo 10, el Señor amplía del por qué le da esa promesa. Les hace recordar porque algo el Señor, aún los falsos profetas en el tiempo de Jeremías profetizaron que ellos iban a ser ya dejados en la cautividad por un tiempo. Pero cuando Daniel también, ¿verdad? Menciona en el capítulo 8, 9 y 10 de Daniel, bajo la cautividad de Daniel, pero nos quedamos aquí. Pero el versículo 10, ahí en Jeremías 29, 10 dice, mire lo que dice: Dios promete a Israel que lo visitaría cuando se cumpla el tiempo. Hay una promesa del Padre, de Dios. Así que Dios tiene una promesa
promesa para la iglesia y hay una promesa para Israel en los tiempos futuros. Pero en este tiempo ellos necesitan a Cristo, necesitan reconocer. Pero en su misericordia Dios tiene un propósito para Israel. Pero en ese tiempo, bajo la cautividad, en Babilonia, Jeremías 29:10 dice: porque así dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y la tierra, el Dios invisible, el Dios que caminó con Abraham, que caminó con Moisés, que caminó con Noé, que hizo los cielos y la tierra, que habló en Génesis 2, 3 y 4, en Génesis 1, 26, 27 y 24, cuando dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza de Dios hizo, varón y hembra los hizo y los bendijo. Wow. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que está en medio de nosotros en esta noche. Ese es el Dios que te está hablando, así como le habló a Jeremías, al profeta, para que anunciase la obra del Señor, recordándole que había una promesa que Dios le había dado a su pueblo, pero bajo la cautividad ellos pareciera que ellos se olvidaron. Así que era necesario recordarle. Así que Jeremías dice: así ha dicho Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, dice Jehová, yo os visitaré. Diga conmigo, yo os visitaré. Así que si Jehová lo ha dicho, Él lo hará. Punto. El problema es cuando el pueblo se olvida. El problema es cuando el pueblo no le cree. El problema es cuando el pueblo ignora esa promesa de parte de Dios. Cuando ignoramos esa promesa, esa riqueza de la gloria de Dios que tenemos en todas las escrituras, hay promesa para nosotros. Una de las grandes promesas lo hemos memorizado aquí, que es Isaías 54:17, donde dice, ¿alguien se recuerda? Lo hemos memorizado acá. Dice que ninguna arma forjada prosperará contra ti, sino condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio, y esta es la herencia de los hijos de Dios, de los hijos de Jehová, dice Jehová de los ejércitos, y la salvación de mi verdad. Es una promesa tan maravillosa para nosotros. Pero si la ignoramos, ¿qué nos la hará recordar? No nos la hará recordar Facebook. No nos hará recordar las novelas. No nos hará recordar las redes sociales ni la televisión. Nos hará recordar su bendita palabra, las promesas. O sea, entonces usted y yo necesitamos leer más la palabra del Señor, escudriñar más la palabra del Señor. Así que dice: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Ven conmigo, mi buena palabra. Mi buena palabra. Y de ahí viene parte del título, mi buena palabra. Porque el Señor no solamente que dice, no temas, levántate, sino Dios tiene un diseño para ti específico. Esa buena palabra es el diseño que Dios ya antemano, Él ya diseñó para ti. Por eso le dice a Jeremías en el capítulo 1, le dice que antes que llegases del vientre de tu madre, yo te conocí. Bueno, ese mismo Dios que le habló a Jeremías es el mismo Dios que nos habla hoy en esta noche. Amén. Te dice: yo te conocí. Y le dice a Jeremías: pero yo te puse por profeta sobre las naciones. Fue Él. Y es el Señor también a la iglesia, también le habla la promesa a través del apóstol Pablo en el Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que todas las bendiciones espirituales el Señor nos las ha dado a través de Jesucristo. Y dice el versículo 4, dice que el Señor, Él nos predestinó. O sea, había algo, un propósito ya diseñado
Porque dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Dice que porque yo, dice, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Había una promesa para Israel. Israel, desde que el año 48, 1948, que se independizó, todas las naciones han querido derrotar, destruir a Israel, y sigue y seguirá hasta que venga Cristo. La Biblia dice que Él será rodeado por sus enemigos en la guerra del Armagedón, que es la tercera guerra mundial. Así que no espere usted, la tercera guerra no va a pasar. Va a venir guerras fuertes, sí, pero la tercera guerra bíblicamente es el Armagedón, donde Israel va a ser rodeado por sus enemigos, y viene Cristo por ese pueblo. Hay un plato especial sobre Israel, pero no es el tema. Así que el Señor, para hacerlo volver a este lugar, pero tengo, dice esta versión, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa en Jerusalén. La buena palabra en el original dice que es abundancia, benevolencia, el favor, o sea, mi favor, mi prosperidad. Haré hacerlo ver, dice, mi buena palabra, o sea, mi abundancia, benevolencia, mi favor, mi prosperidad, mi palabra, mi promesa, mi decreto, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Él sí tiene autoridad. El único que puede decretar es el Dios invisible, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Jesurún, el Dios a quien clamó el salmista cuando dijo, ¿de quién vendrá mi socorro? Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A ese Dios a quien nosotros clamamos, a ese Dios nosotros predicamos, a ese Dios nosotros testificamos, a ese Dios nosotros adoramos, a ese Dios nosotros le servimos. Ese Dios es nuestro Padre. Usted es su hijo, su hija. ¿Qué privilegio tenemos? Porque estoy seguro que si alguno, no aquí, pero si alguno quisiera, ¿verdad?, ser llamado, ¿verdad?, que tenga el apellido Trump, tal vez se sentirá, ¿verdad?, privilegiado. Pero no, nosotros tenemos más que a ese hombre. Tenemos el privilegio, tenemos el ADN de Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor, según la palabra. Gloria al Señor. Él es nuestro Dios todopoderoso. Versículo 11, ahí donde dice, porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, los pensamientos de paz y no de mal. O sea, mis planes para ustedes solamente, yo lo sé, dice Jehová de los ejércitos, y son planes para lo bueno y no para lo malo, para daros al fin que esperáis, para darles un futuro y una esperanza y un porvenir mucho mejor de lo que tú estás viviendo. Yo no sé qué estás viviendo, iglesia. Yo no sé cuál es tu preocupación. Yo no sé cuál situación estás pasando, de qué estás rodeado. Quizás te sientes como a 2 estadios, a 3, 4 kilómetros dentro de la mar, y te sientes ahogado porque la barca se está hundiendo en medio de la tormenta, pero el Señor te dice en esta noche, no temas. Aleluya. Levántate porque yo tengo un propósito para ti. Amén. Tengo un pensamiento de bien. Pero mire, note lo que dice el Señor, no solamente que el Señor dice, yo pienso en ti. Dios, mira, piensa en ti, piensa en ti. Qué privilegio que el Dios Todopoderoso se digna a mirar abajo y que todavía, a pesar de lo que tú hayas hecho, porque Cristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí, así que hay esperanza. Amén. Hay esperanza. Si hay pecado, solamente el Señor quiere que tú vengas en arrepentimiento genuino, porque nuestro Salvador está a la diestra de Dios Padre
Eso es lo que está diciendo. Yo sé el pensamiento que tengo acerca de ti. O sea, el Padre piensa en ti. Aleluya. Piensa en mí. Por eso dice el apóstol Juan capítulo 15, versículo 15, donde dice que yo os elegí a vosotros, no vosotros a mí. Yo os elegí para que lleváis frutos y muchos frutos, y que esos frutos, dice el Señor, permanezca. O sea, esos frutos que sea continuo, o sea, que tú permanezcas en mí, es lo que está diciendo el Señor. No te separes, porque separado de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Porque eres la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Qué privilegio. A ese Dios nosotros adoramos, iglesia. A ese Dios le dice que nosotros, tú y yo estamos en sus pensamientos. Y no solamente que estamos en sus pensamientos, sino los pensamientos de ese Dios, el Dios que nosotros adoramos, el único Dios verdadero. Su pensamiento acerca de ti, acerca de mí, es el mío. Nunca va a ser verdad. Jamás Dios te va a llevar a algo para que tú te vaya mal. Dios siempre los propósitos, los pensamientos que te ha creado a su imagen, a su semejanza, nunca fue para condenación. Jamás fue para condenación. Mateo 25:41. Jamás fue para condenación. El infierno, el lugar eterno de dolor, de sufrimiento eternamente, siempre fue creado. La Biblia dice que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Mateo 25:41. Fue creado para él. Nunca fue creado para el hombre, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero Dios le dio un atributo que es la decisión propia. Pero gloria a Dios, porque cuando el Señor tocó a la puerta de tu corazón, cuando te invitó a través del Espíritu Santo que provocó en ti, te hizo ver, te hizo oír la voz del Señor, tú dijiste: sí, Señor, me arrepiento de mis pecados y me salgo de acá, como dice Pedro. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Y cuál es el propósito de que nosotros estamos en esa identidad? La Biblia dice: mas vosotros, que antes que no eras pueblo, pero ahora, dice, sois pueblo de Dios. Antes que no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces el propósito es para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Ese es el propósito de Dios. Que sigamos anunciando las virtudes, el poder, la majestad, la gloria de ese Dios. Por eso Colosenses 1:26 dice que Él se reveló ese misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento. Pablo lo explica de una manera tan magistral, que ese misterio revelado en la persona de Cristo, que era el verbo, que era la palabra. En Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho si no fuera por Cristo, por la palabra, el verbo. Bueno, ese verbo, dice Pablo, se reveló ahora que es Cristo. Que la gloria del Padre se reveló, y no solamente se reveló a los gentiles, sino ahora por medio de su Espíritu Santo está en nosotros. Y por eso dice que es Cristo en nosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria. Es lo que Dios Padre siempre quiso en Israel, que la gloria del Padre se pusiese o se revelase a través de ellos, ese pueblo. Pero ellos fallaron varias veces.
Y Dios ha tenido misericordia de ellos como de nosotros también. Así que en el pensamiento de Dios, los planes de Dios, que es mahashah, que es la palabra griega, que quiere decir un plan, un destino, una determinación, un diseño, una obra ingeniosa del Padre, un pensamiento, en otras palabras, lo que Dios ha orquestado para ti. Hay un plan, hay un propósito en tu vida, pero nunca lo vamos a descubrir si no buscamos la gloria del Padre, si no buscamos la presencia del Padre, si no nos ponemos a estudiar su palabra, si no venimos a los pies del Padre a reconciliar, a buscar misericordia en arrepentimiento genuino para que la gloria, el poder, porque Él ha dicho, Él dice en Juan 14, 21, dice la palabra que bienaventurados son los que guardan mi palabra, porque mi Padre la amará. Yo también vendré a ellos y me revelaré a ellos, a quien ama su palabra, a quien se digna en buscar a Cristo a través de la palabra. Dice la palabra de Dios que Él se va a revelar. Se va a revelar el que está interesado en escudriñar, el que anhela la palabra, el que ama la palabra del Señor, pero aquel que no le da importancia a la palabra de Dios, o cuando hay servicio, cuando hay culto, entonces no viene. O cuando está la palabra de Dios, entonces, ¿verdad? Viene el enemigo, disturba su mente y está pensando en otras cosas. Y no pone atención a la palabra de Dios. O peor aún, ¿verdad? Entonces, cuando está la palabra, cuando está el predicador, entonces todo viene turbación en la mente, pero no solo en la mente, entonces le dan ganas de ir al baño, le da sueño y de todo, ¿no? Pero dice el Señor, el que le da importancia a la palabra de Dios, Dios se revela. Para daros, dice, el fin que esperáis, lo que anhela. ¿Cuál es tu anhelo? Fíjate que Dios tiene un anhelo para ti y para mí. El anhelo de Dios es provocar siempre que tú vengas en arrepentimiento y regreses al Padre. Siempre fue el plan del Padre. Siempre fue el plan del Padre. Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando dio la promesa, y le dio la promesa y lo confirmó nuevamente cuando hizo el llamado a Abraham. Abraham capítulo 12 de Éxodo, le dice a Abraham que de la simiente, hablando de uno, no de muchos, de uno, la simiente de Abraham, hablando de Cristo, el Mesías, serían benditas todas las naciones. A través de Cristo nosotros hemos sido alcanzados. Y Pablo nuevamente lo recalca a los Gálatas. Y a los Gálatas dice que nosotros somos adoptados hijos de Abraham por medio de la fe, y es por medio de Cristo Jesús, por medio de la sangre del Cordero derramado de esa cruz. Por eso Juan, cuando ve la visión, capítulo 4 de Apocalipsis, dice que le dice, y él llora, capítulo 5 también, él llora diciendo, ¿quién es digno de abrir el sello? Y nadie podía encontrar, pero viene la palabra del Señor y dice, Juan, no llores, porque he aquí la raíz de David, el Cordero inmolado, Él es digno de abrir los 7 sellos. Y vienen, ¿verdad? Los ángeles empiezan a adorarle a Él. Desde el capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipsis podemos ver la adoración al Padre. Es la revelación perfecta, la revelación más extraordinaria que el ser humano no ha podido entender hoy en día. Que el Dios invisible se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito Hijo del Padre, Hijo de Dios, Cristo mismo. Esa revelación, iglesia. Pero tal vez en medio de los tiempos, en medio de lo que estamos pasando, en medio de las noticias que nos alarman, porque no vamos a negar, sí, nos alarma, nos preocupa, pero número uno, debemos estar a cuenta con Dios, número uno. Segundo, ver qué solución nosotros podemos, de qué manera nosotros podemos
La Biblia dice que nosotros debemos de orar por las naciones, orar por los gobiernos, orar por Israel, orar por nuestra familia, orar por nuestra comunidad, orar por la iglesia, orar por mi familia, por mi esposa, mis hijos, la iglesia, el entorno, orar por mí. Pero tal vez el enemigo, porque es astuto, el enemigo puede decir, ¿verdad? Todo lo que pasa alrededor tuyo, todo es negativo, todo huele mal, todo no sirve, todo no está funcionando, oro y no funciona, trato de ser mejor esposo, de mejor esposa, mejor hijo, mejor hija, mejor siervo, mejor hermano, mejor líder, mejor pastor, mejor niño, mejor hijo, mejor suegro, mejor suegra. Trato de hacer lo mejor, pero nada funciona. ¿Qué está pasando? El Señor te dice, no te preocupes. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pienso en ti y los pensamientos que tengo acerca de ti es de bien. Es de bien. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Romanos capítulo 8, él dice que todo obra a bien, versículo 28, 29 y 30. Todo obra a bien a los que le aman, a los que conforme a su propósito, a su diseño, a lo que Dios ya de antemano ha orquestado en el mundo espiritual, en algún momento de la eternidad, Dios tenía un propósito para ti y para mí, pero tú y yo necesitamos descubrirlo, y la única manera es estar cerca del Padre, amar al Padre, anhelar al Padre, anhelar su presencia, llenarlo de su presencia. Aunque el enemigo te pida, te manda los dardos, tú no puedes, no vayas a la iglesia. Mira, qué rico está la pupusa, la carne asada. Mira, no vayas a despreciar a tu amigo ha sido bueno contigo. No vayas. Tu amiga, pobrecita, mira, no vayas al culto, mejor atiende a él, no vayas. ¿Saben qué dijo el salmista? El salmista dijo en cierta ocasión: una cosa yo he demandado a Jehová. O sea, el anhelo de mi alma le he dicho a mi Padre. Lo que tanto anhelo, lo que deseo, lo que mi alma desea por dentro, le he dicho al Padre, que una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad, para inquirir en su santo templo. Aleluya. Y eso la iglesia no lo hemos entendido. No lo hemos entendido, por eso cuando hay culto, hay prioridad a otras cosas, menos venir a la casa. No lo digo por esta congregación, pero también por esta congregación. No hemos entendido eso en el corazón de David. Por eso el Señor que había diseñado y aceptado en la vida de David, antes de ser rey, el Señor el Padre le dijo a Samuel: Samuel, ve a la casa de Isaí, unge el próximo rey de Israel, porque aquí he encontrado a alguien conforme a mi corazón. Wow. David era un muchacho detrás de las ovejas donde nadie lo conocía, pero el Señor el Padre ya lo conocía, porque él tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Y no porque sea perfecto, sino la clave de David fue que siempre usted lee, escudriñe toda la vida de David, usted va a encontrar que David, aparte de cuando pecó, él se arrepintió amargamente, y escribe Salmo 32 y Salmo 51 y otros salmos. Pero aparte de eso, David siempre va a encontrar
encontrar honrando el nombre de Jehová. Honrando el nombre de Jehová. Honrando el nombre de Jehová. Aun cuando el profeta Natán llega y le dice, le confronta y le dice su pecado, él dice, dice Jehová, que he pecado contra Jehová Dios. Ese corazón a Dios le agrada. Así que no temas. Levántate, iglesia. Dios tiene un diseño para ti. ¿Por qué levántate? Isaías capítulo 60. Yo lo quiero llevar ahí, así rapidito. Le iba a leer nomás, pero creo que podemos ir. Isaías capítulo 60. ¿Están ahí? Ese lo leyó el hermano ayer. Dice Isaías capítulo 60, versículo 1, dice, levántate. Por eso dice, no temas, levántate. Por eso así el título, ¿no? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, iglesia. Yo no sé cuál es tu problema, tu circunstancia, tu necesidad, sea espiritual, espero que no. Bueno, espero que sí tenga ese deseo de buscar más espiritual, que sienta esa necesidad espiritual. Pero tal vez tu necesidad también es económica, tal vez tu necesidad es físico. El doctor te dice, mira, Dios diagnosticaron esto. O yo no sé, o tu temor es que qué va a pasar. Irán se está levantando, ahora va a venir para acá, ¿qué va a pasar? No sé cuál sea tu temor, pero el Señor te dice en esta noche, levántate, no temas, levántate, levántate, porque ha resplandecido tu luz. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque la gloria de Jehová, ¿quién es la gloria de Jehová? La gloria es la presencia del Dios invisible de Jehová, que es Cristo Jesús. Aquí es una profecía de lo que Jesús iba a hacer 700 años después que escribió esto. Por eso dice Isaías, levántate, levántate, Jerusalén, porque está hablando de Jerusalén. Levántate, Jerusalén, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra. Cuando hay tinieblas, cuando hay oscuridad, cuando hay tormenta, como experimentaron los apóstoles en la barca, estando sobre la mar. Y peor aún, ven a alguien que no reconocieron que era el Mesías, Jesús. Gritaron, es un fantasma. Y dice una versión, se aterrorizaron, tuvieron temor, miedo, se espantaron, gritaron. Dice esta versión, gritaron. Reina Valera dice que ellos gritaron de espanto, del miedo. Yo no sé, tal vez tú estás, en algún momento estás experimentando ese miedo, temor, pero el Señor te dice en esta noche, no temas. Levántate, porque ha resplandecido tu luz y la gloria de Jehová, o sea, Cristo, ha venido sobre ti por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. Las arras del Espíritu Santo nos ha sellado. Efesios 1:14. ¿Qué promesa para nosotros, para ti y para mí? Y sigue diciendo, porque mas sobre ti y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti, y sobre ti será vista, dice, su gloria. Versículo 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué promesa del Señor? Dios promete a su pueblo, aún en medio de la cautividad, en medio de todo lo que está pasando, Dios promete estar con
cuando hayan comprendido que los planes que tengo acerca de ti, que yo he pensado sobre ti, tengo planes buenos sobre ti, entonces tú vendrás a mí, dice, y me invocaréis, y vendréis a mí, y oraréis a mí, y yo os oiré. En esos días, dice Jehová, cuando pidan algo en oración, yo los escucharé. Y el apóstol Juan, capítulo 14, versículo 10, dice: todo lo que pidieres al Padre, yo os daré. Dice, porque yo voy al Padre, dice Jesús. Todo lo que pidieron, obviamente conforme a su voluntad, se ha hecho. Y sigue diciendo el versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo espero que usted está aquí con todo su corazón. Yo espero que está aquí y ha venido, ha dispuesto su corazón de estar aquí en la casa del Señor para oír su voz, para venir a adorarle a Él, a rendirle culto. Cuando decimos, repito, y lo vuelvo a repetir, y no me cansé de repetir, cuando decimos nosotros rendirle culto a Dios, es que venimos a adorarle a Él, venimos a cantarle a Él, levantamos las manos, aplaudimos, decimos amén, decimos aleluya, nos postramos, y también en reverencia a la presencia del Señor, porque Él está en medio de su pueblo. Entonces nos sentamos atentamente a escuchar la palabra de Dios. Cuando el predicador, el pastor, el maestro, el evangelista está predicando la palabra, exponiendo las escrituras, leyendo la palabra de Dios, no es el pastor, no es el hombre o la mujer que está detrás de un púlpito exponiendo la escritura, sino es Dios audiblemente está hablando a tu corazón. Amén. ¿Entendemos eso? Amén. Que cuando se lee las escrituras, cuando alguien de aquí, desde el altar, está leyendo una porción de las escrituras, está Dios hablando audiblemente a